Hace 4500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la Edad de Piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asirio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron 3 pirámides colosales, 3 monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. Egipto. Del caos a los reyes. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, 4 siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de esfinges, mitad humanas, mitad animales. Y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás. Y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Aquí, llegada de los abismos del tiempo, había una civilización que había florecido durante más de 3000 años. Para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Egipto es tan antiguo que durante siglos sus orígenes permanecieron envueltos en el misterio. Incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad ni de su origen. Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo. El Nilo es la sangre que da vida a Egipto. Desde su nacimiento, en las profundidades del este africano, el río fluye hacia el norte durante unos 6000 kilómetros antes de llegar a Egipto, donde forma un oasis que se extiende a lo largo de unos 900 kilómetros. En los últimos 150 kilómetros se despliega en un amplio delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Para la historia egipcia, el Nilo fue a la vez una bendición y una maldición. Una vez al año,
Cargado con el agua de las lluvias monzónicas en Etiopía, el río inundaba sus riberas depositando una tierra muy fértil que los egipcios llamaban Tierra Negra. Sin el río, Egipto sería estéril. Con él, es una de las regiones más fértiles de la tierra. Pero en el pasado, el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una crecida demasiado alta podía arrasar aldeas. En cambio, si era demasiado baja, ocasionaba hambre. Para escapar del caos de la incertidumbre, los egipcios idearon el primer calendario del mundo basado en 3 estaciones de 4 meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. Pero entonces no estudiaban el tiempo, estudiaban el Nilo. La estación de la crecida se llamaba inundación. En invierno, cuando el agua se retiraba, se procedía a cultivar la tierra emergente. Durante la estación seca, cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo, se realizaba la cosecha. Trabajando unidos, los egipcios abrieron pozos, levantaron diques para proteger sus aldeas y desarrollaron los rudimentos de la geometría para volver a establecer, después de cada inundación, las lindes de sus propiedades. En el año 4000 antes de nuestra era, empezaron a aparecer los primeros indicios de la civilización egipcia. Alfarería bellamente decorada. Paletas en forma de animales para mezclar cosméticos. Y cuchillos de pedernal tan bien acabados que nunca han sido igualados, algunos con mangos de marfil bellamente tallados. Gradualmente, entre los años 4000 y 3000 antes de nuestra era, emergieron 2 poderosos reinos. Al discurrir el río de sur a norte, el reino que floreció en el delta del Nilo recibe el nombre de Bajo Egipto, la tierra de las plantas de papiro. El reino del Alto Egipto, la tierra del loto, se desarrolló en el valle del Nilo. Los símbolos de las 2 tierras se entrelazan a través de la historia egipcia. Significan la unión de 2 territorios para formar la primera gran civilización del mundo. La unión de los 2 reinos, que se extendía a lo largo del Nilo, era un punto de referencia en la evolución de la civilización egipcia. Pero cómo se llegó a ello era una pregunta de difícil respuesta. Todo lo que tenían los arqueólogos para basar sus teorías era un objeto encontrado en Hieracómpolis en 1898. Esta exquisita paleta ceremonial de pizarra data aproximadamente del año 3100 antes de nuestra era. Está dedicada a un rey del Alto Egipto llamado Narmer, que algunos creen que fue el legendario rey Menes, el primer faraón de Egipto. En una de sus caras, Narmer, tocado con una corona acabada en forma de bulbo, está a punto de golpear a un prisionero en presencia de Horus, el dios halcón de Hieracómpolis. En la otra cara de la paleta, Narmer, tocado con una corona adornada con una lengua enroscada, aparece en una procesión que se dirige hacia unos prisioneros decapitados.
Dos leones, con sus largos cuellos entrelazados, simbolizan la unificación. La clave para entender la paleta de Narmer son las coronas. En el Alto Egipto, el rey llevaba una corona blanca con el extremo superior en forma de bulbo. En el Bajo Egipto, una corona roja con una larga y prominente lengua. Juntas forman una doble corona que significa que el faraón se ha convertido en el señor de las dos tierras. En los 3000 años que siguieron a la unificación, la imagen del rey ciñendo una doble corona aparecerá en estatuas y templos a lo largo y ancho de Egipto para indicar su dominio sobre todo el territorio. La paleta de Narmer parece confirmar que la unificación se llevó a cabo después de una conquista sangrienta. El caos de los cambios del Nilo, por una parte, y el crecimiento del desierto, por otra, persiguieron a los egipcios durante toda su historia. Para superar las continuas amenazas que los acechaban, pusieron su fe en un hombre y en el poder de los dioses. Para protegerse del desastre, los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto y le adoraron como a un dios. Solo una divinidad podía hablar con los dioses y solo una divinidad podía alejar el caos. Para mantener el orden, llamado Maat, personificado por una diosa sentada con una pluma en la cabeza, el faraón realizaba rituales diarios. Para apaciguar a los dioses, construía lujosos templos provistos de comida, bebida y otras ofrendas. Fue la particular visión del cosmos de los egipcios, moldeada por su entorno, la que sostuvo la civilización más duradera del mundo. En el centro de todo ello estaba el faraón. Con las artes forjadas por sus antepasados en el desierto y perfeccionadas a lo largo de las orillas del siempre cambiante Nilo, mantenía la balanza del universo con justicia y devoción. Luchaba contra los continuos y virulentos ataques de la naturaleza, las agitaciones sociales e incluso contra lo sobrenatural. Pero al final, había una última batalla contra el caos de la que nadie podía escapar. Aunque el faraón era un dios, también era un hombre. Debía morir. Para evitar la calamidad, ordenó a los egipcios que empezaran a acarrear grandes piedras hacia los límites del desierto. Lentamente, surgió una nueva clase de monumento que debía simbolizar el triunfo final del rey. El triunfo de la vida eterna. Había empezado la era de las pirámides.